La biblioteca está llena de historias, aventuras, misterios, sorpresas y voces que queremos que vos lleves a todas partes. El taller Libros y Escritores del Mundo, a cargo de Iván Bielkosielek, es uno de los distintos espacios de promoción de la lectura de la Biblia. En 2020, por el contexto de pandemia, no se pudo realizar de forma presencial, pero se desarrolló virtualmente a través de WhatsApp. A lo largo de los primeros episodios, escucharemos las lecturas y reflexiones surgidas de este interesante espacio. Este episodio se titula Lo que esconden los castillos. Quería que habláramos sintéticamente sobre algunos castillos de la literatura. Y en realidad, básicamente, preguntarnos qué son los castillos, porque, por supuesto, son la construcción icónica de la Edad Media, es decir, la construcción icónica en donde vivían los poderosos de la Edad Media, ¿no? Los reyes, los condes, los príncipes, los duques. Pero los castillos en la literatura pueden simbolizar muchas cosas, y de eso quería que habláramos un poco, porque podríamos decir que los castillos, además de una construcción arquitectónica, son un universo cerrado en sí mismo, ¿no? Un circuito cerrado, como si fuese un país delimitado en donde puertas adentro rigen leyes propias, y no solo jurídicas, sino también físicas, espirituales. Es como un país aparte, cercado, cerrado, y que de hecho se puede cerrar absolutamente. Vieron que cuando en los castillos elevan esas tablas que cruzan normalmente los ríos, los lagos que los rodean, los castillos quedan como prácticamente aislados, sin ninguna manera de poder entrar a ese pequeño país, a ese circuito cerrado. Y quería decirles que en la literatura, esos pequeños países encapsulados en un castillo y sus patios y cercados por murallas con almenas y torres, pueden significar o encarnar diversos arquetipos humanos, ¿no? Desde el poder sobre todo, pero también pueden significar la libertad, pueden funcionar como arquetipos del miedo o de la redención, de la oscuridad o de la luz. Y vamos a ver un poco algunos ejemplos. Y quería empezar mencionándolo brevemente. Quería empezar con Poe. Es muy difícil hablar de literatura moderna y no empezar con Poe. ¿Qué esconde, por ejemplo, el castillo del rey Próspero en La máscara de la muerte roja? Ese cuento, que fue publicado en 1842 aproximadamente, acá lamentablemente no tengo bien la fecha. ¿Qué representa? ¿Qué pasa dentro de ese castillo? En plena época de la peste, el rey Próspero hace cerrar el castillo, como han hecho algunos de nuestros compatriotas, aún sabiendo que estaban con el coronavirus, y hacían, pero al revés, ellos abrían e invitaban a mucha gente que se contagiaba. Acá en realidad el rey Próspero, como sabe que todo el pueblo se está muriendo por la peste negra, hace cerrar el castillo, y previamente había invitado a un montón de condes y gente de la nobleza a un baile de disfraces, ¿no? Entonces, lo que ese castillo simboliza no es solamente el que se muere el pobrerío, sino que la función debe continuar, que los placeres de este mundo deben proseguir, pase lo que pase en este mundo, ¿no? Podríamos decir, casi haciendo un juego de palabras con el nombre del rey, que ese castillo encarna algo así como la prosperidad de lo siniestro, la prosperidad de la falta absoluta de empatía, de piedad y misericordia para con los demás, ¿no? Ya saben cuál es el final del cuento, que entre los invitados entra un invitado que nadie tenía en los papeles, que parece prácticamente una momia, y que se empieza a sacar una suerte de mortaja, como una venda que tiene en la cara, y que tiene toda la cara sangrante y roja, y que es la muerte, como un muerto de esa peste que viene y que se empieza a sacar la mortaja para empezar a contagiar a los demás, ¿no? Que es el disfraz que faltaba prácticamente en este castillo. Pero vamos a hablar de algunos castillos puntuales de la literatura ahora, y quería empezar precisamente por el libro El castillo de Franz Kafka. El castillo de Kafka es una novela inconclusa, como de hecho son las tres novelas de Kafka, y no solamente porque se murió muy joven, cuando aún no había cumplido los 41 años, sino creo que el concepto mismo de esas novelas pedía que no fuesen concluidas jamás.
aunque Kafka sabía cómo terminaban las tres de sus novelas, y las tres terminaban con la muerte de sus personajes. En el caso del Castillo, el personaje se llama K, con una K. En el caso del Proceso se llama Joseph K, también es prácticamente el mismo personaje en diversas circunstancias, y que va a morir al final, pero bueno, faltan capítulos intermedios que él hubiera querido escribir. Kafka escribió esta novela a los 38 años, cuando estuvo internado en una especie de sanatorio, como podría ser el que acá hay en Cosquín para tuberculosos, y aparentemente desde el lugar en donde él estaba se veía un castillo, y él va a escribir este libro, El Castillo, que es la misma metáfora que Kafka ha escrito y descrito tanto en El Proceso como en el cuento En las puertas de la ley, ¿no? Es un libro que habla de la imposibilidad de acceder, en este caso al castillo. Pero ¿qué simboliza este castillo acá? Simboliza muchas cosas, y precisamente muchas de esas cosas quizás sean difíciles de explicar y de poner en palabras, pero este castillo es un sinónimo de un poder, de un lugar que uno no lo puede entender. La gente de ese castillo le manda una carta, no teóricamente, le manda una carta acá, a este personaje acá, que es un agrimensor, para que vaya a trabajar para ese castillo. Pero cuando él va llegando al castillo, resulta que empiezan a decirle que esa carta es vieja, que esa carta no tiene importancia, que no tiene valor comercial, se lo dicen en los mesones, en las tabernas, y él siempre al castillo lo ve desde lejos y nunca puede acceder al castillo. Empieza a encontrarse con funcionarios menores, pinches de funcionarios, que lo reciben, otros no lo reciben, y él, mientras quiere acceder al castillo, se le va su vida misma. Lo que pasa fuera del castillo es una fabulosa metáfora quizás del periplo del ser humano por la tierra, que en busca de ese conocimiento, de ese poder, de ese llamado, en este caso llamado puntualmente porque hay una carta, no llegamos nunca a ese lugar hacia el cual hemos sido llamados, y nos perdemos en esa periferia hablando con pinches, sin poder acceder jamás a ese lugar al cual nos dirigimos. Lo fabuloso de esta novela, entre tantas cosas fabulosas que tiene, y que también les aclaro que es bastante pesada, porque hay capítulos muy largos, reiterativos, con una especie de goce en describir situaciones burocráticas, cosa que le encantaba a Kafka, o que era quizás su marca registrada, o que lo aterraba en la misma manera en que lo fascinaba y por eso las escribía. Una de las cosas más fabulosas que le quería decir es que el personaje va a ver el castillo desde diferentes ángulos todo el tiempo, desde lejos, desde un poco más cerca, de día, al atardecer, de noche, como ese lugar al cual nunca se puede acceder. Y yo les voy a leer algunos pequeños fragmentos para que vean, para que quizás con estos fragmentos ustedes tal vez me puedan decir, si quieren, que estaría bueno como un ejercicio, digamos, como un intercambio, que me puedan decir qué representa este castillo en base a esto que les voy a leer. Dice así, la novela empieza así diciendo: ya era de noche cuando K llegó. La aldea yacía hundida en la nieve. Nada se veía de la colina, bruma y tinieblas la rodeaban. Ni el más débil resplandor revelaba al gran castillo. Acá hay una pausa y varias páginas después dice: tal como se mostraba allá a lo lejos, el castillo respondía a las expectativas de K. No era un antiguo burgo feudal ni un suntuoso palacio, sino una planta extensa que se componía de otras construcciones bajas. De no saber qué era el castillo, hubiera podido tomárselo por un pueblito. Una sola torre vio K y no era posible distinguir si pertenecía a un edificio destinado a vivienda o a una iglesia. Con la mirada fija en el castillo, K siguió caminando. Ninguna otra cosa le interesaba. Pero al ir acercándose, el castillo empezó a defraudarlo. No era sino un pueblito bastante miserable compuesto por casitas aldeanas. Sin embargo, comparó mentalmente la torre de la iglesia de su pueblo con la que veía ahora, allá arriba, aquella torre definida, de ancha techumbre, rematada con tejas coloradas, y que era un edificio terrenal. ¿Qué otra cosa podemos construir? Pero con una finalidad más elevada que el bajo caserío. Parecía la torre de una vivienda dentada sobre el cielo azul.
y era como si un melancólico habitante hubiera debido mantenerse encerrado en el aposento más remoto de la casa y hubiese perforado alguna vez el techo, irguiéndose para mostrarse al mundo. Este era el fragmento que le quería leer. Fíjense cómo el castillo cambia según lo vea de día o de noche, según lo imagine de noche cuando no lo ve, pero que está ahí con su presencia, a pesar de que está en la oscuridad, y cómo además el castillo lo satisface su expectativa o en un momento lo defrauda, porque cuando lo ve cerca, lo ve de un poco más cerca, le parece más miserable, con un caserío miserable alrededor. Pero fíjense ese final cuando habla de esa torre que está como separada y que evidentemente es una vivienda, y él trata de imaginarse quién vive en esa vivienda, ¿no? Ese melancólico habitante. Esa frase le hubiera encantado a Lovecraft, y sobre todo esa imagen final de que ese ser alguna vez tuvo que erguirse rompiendo el techo para mostrarse al mundo. Pareciera que no es humano ese ser que habita ahí, ¿no? Con estas características. Es melancólico y a la vez no es humano si perforó el techo para mostrarse al mundo. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese habitante de ese castillo, ¿no? Quizás ahí en esa comparación antropomorfa, vamos a decir, de este habitante melancólico, pero a la vez inhumana, estén un poco las claves de este tremendo poder que tiene ese castillo en ese caserío, poder que lo ha llamado a este K a llegar a ese mundo. Fíjense esta idea de un poder sombrío que lo llame a uno para entrar al mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a leer al final de este micro, que les voy a leer algo de la cruzada contra el Grial. Así que acuérdense de esta idea, de un poder oscuro que nos llama para que vengamos al mundo. Bueno, sin embargo, ni ese habitante, ni la finalidad de ese castillo, ni de ese poder le serán mostradas nunca acá en toda la novela. Él verá el castillo desde diferentes ángulos y si se acuerdan, en nuestras noches de cine, de taller, cuando hemos visto los 400 golpes, ¿se acuerdan del comienzo de la película Los 400 golpes de Truffaut, ¿no? De 1959? Que la película empezaba con diferentes tomas de la Torre Eiffel vistas desde un auto, desde diferentes lugares. Ese auto que enfocaba la Torre Eiffel desde diferentes lugares era la unidad policial en la cual se lo llevaban al pibito, Antoine Doinel, al personaje de los 400 golpes, a un reformatorio, ¿no? Y él, esa misteriosa París, la París de la ciudad de luz para los turistas, etc., él solamente le estaba siendo revelada desde ese auto en el cual lo llevaban a una prisión. Es una metáfora, digamos, visual muy parecida a la que va a manejar Kafka en toda la novela El Castillo. Bueno, aquí llegamos al Conde, vamos a decir algunas pocas cosas de la novela Drácula. Como ustedes saben, escrita por Bram Stoker, escritor irlandés, se publicó en 1897. Bram Stoker jamás viajó a Transilvania, se documentó espectacularmente en la biblioteca de Londres y además tenía un amigo en la sociedad secreta a la cual pertenecía, que era la Golden Dawn. Ese amigo se llamaba... me van a perdonar la falta de un amigo que era un especialista en historia de Transilvania y de Hungría, Bamberi, o Bamberi, no sé cómo se escribe con las dos B largas y con Y al final, y se documentó sobre cómo era la geografía, y Bamberi le contó sobre la historia del conde Drácula, y le habrá hablado de los castillos, porque Drácula tenía dos castillos. No sé en cuál se habrá inspirado Bram Stoker para describir la casa de este conde, probablemente en alguno de su imaginación, pero les voy a leer un fragmento. Como ustedes saben, la novela Drácula comienza con el diario de Jonathan Harker, este empleado inmobiliario inglés que tiene que viajar a Transilvania para cerrar una operación inmobiliaria con este misterioso conde que nadie conoce, que manda una carta al inmobiliario diciendo que quiere comprar una casa en Londres, ¿no? Como si fuera ahora, muy suelto el cuerpo, ahora se tendría que tomar un avión el conde, pero no. Él decía que como él estaba muy viejo, qué sé yo, que lo entendieran, entonces el agente inmobiliario viaja y va tomando notas en su diario, y así empieza Drácula, ¿no? Hay una fabulosa metáfora que él dice que cuando está cruzando Hungría por uno de los puentes de Budapest, siente que está dejando atrás Occidente, que está entrando en Oriente. Eso significa ni más ni menos que está dejando el mundo de la razón y está ingresando en otro mundo, en otro castillo, podríamos decir, ¿no? En un mundo en donde rigen otras leyes que quizás están mucho más cerca de las leyes de la irracionalidad o del salvajismo con respecto
circunspecta, pongámosle comillas, civilización occidental, ¿no? Y él va a tener que, bueno, va a parar en diferentes posadas, qué sé yo, hasta que al final lo viene a buscar una diligencia muy misteriosa en un cruce y se lo lleva al castillo. Cuando él baja de la diligencia, en un lugar absolutamente desolado y sombrío, de noche, con un frío como el de esta noche, dice así. Diario de Jonathan Harker, 5 de mayo, El Castillo, dice textual, ¿no? De pronto me di cuenta que el conductor guiaba los caballos hacia el patio de un inmenso castillo en ruinas, en cuyas altas y oscuras ventanas no se veía un solo resplandor, y cuyas almenas, desmoronadas, recortaban sus melladas siluetas contra el cielo iluminado por la luna. Acá saltemos un pedazo. Giró una llave con el chirriante sonido que produce un prolongado desuso y se abrió la puerta. Dentro había un hombre alto y viejo, de cara afeitada, aunque con un gran bigote blanco y vestido de negro de pies a cabeza, sin una sola nota de color en todo él. En la mano sostenía una antigua lámpara de plata en la que ardía una llama sin tubo ni globo, la cual arrojaba largas y temblorosas sombras al vacilar la corriente de la puerta abierta. Bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad, pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo. Bueno, a mí la verdad que si me dicen esto cuando me reciben en una casa no estoy muy seguro si voy a entrar, ¿no? Que me dicen que deje un poco de la felicidad, que deje, no que ilumine, no que deje, o sea que me va a ser robado algo de la felicidad que traigo conmigo, es tremenda. ¿Por qué les leí el fragmento en donde el conde aparece, que acá está descrito por primera vez? La intención era hablar del castillo. Primero, porque acá hay una genialidad de Bram Stoker, y es que Stoker cuando describe el castillo lo describe a Drácula, y cuando describe a Drácula lo describe al castillo. Fíjense que el castillo está descrito como un inmenso castillo en ruinas, en cuyas altas y oscuras ventanas no se veía un solo resplandor. De alguna manera, cuando él lo describe a Drácula, va a ver que es un hombre también como en ruinas, muy avejentado, que dice que está completamente vestido de negro sin ninguna nota de color. La única luz que hay en el castillo es la luz de la luna que recorta las almenas de las torres. Si uno puede ver algo de ese castillo es la silueta al contraluz de la luna. Y la única luz que hay en Bram Stoker, en Drácula, en el Conde, es que él trae una lámpara en la mano, pero fíjense que es una lámpara de plata. No es de cualquier metal. La luna normalmente se compara siempre con la plata, ¿no? Decimos la plata de la luna, la plateada luz de la luna y bla, ¿no? Y esa luz también es externa. De la misma manera que la luna es una luz externa del castillo, la lámpara de plata con esa llama vacilante es una luz externa que trae el conde. O sea, los lugares esos no tienen luz, ni ese ser ni ese castillo. Son prácticamente una alucinación, una pesadilla materializada. Y el conde en algún momento le va a decir lo siguiente al entusiasta Jonathan Harker, que a pesar de que entra en ese lugar es tan joven, tan pechador, quiere abrirse un paso en el mundo inmobiliario, que le dice: conde, ¿y yo podría caminar por el castillo? Respuesta del conde: puede visitar las partes del castillo que le apetezcan, salvo las puertas que están cerradas, donde naturalmente no deseará usted entrar. Hay razones para que todo esté como está, y si lo viese usted con mis ojos y lo entendiese con mi entendimiento, quizás lo comprendería mejor. Esa tremenda frase del conde. ¿Qué cuernos representa o qué cuernos es este castillo de Drácula? Este castillo, en cierta manera, algunos críticos han dicho algo que está muy bueno, que en la novela Drácula es la Edad Media la que viaja a la Edad Moderna. Es esa Transilvania, cuando el conde llega a Inglaterra, va a ser la Edad Media con sus supersticiones, con su alquimia, con su magia, con sus monstruos, que va a llegar a esa ciudad, a ese país occidental del que hablábamos antes, ¿no? Y moderno y racional, en donde no puede ocurrir nada. ¿Cómo va a haber, cómo es que Lucy Westenra se va a morir porque hay un ser que no se puede ver ni tocar y que atraviesa las paredes y que le está chupando la sangre? ¿Cómo puede ser que eso esté pasando? No puede pasar eso en una sociedad como la nuestra, ¿no? Podríamos decir que es casi la encarnación de una alucinación medieval y demoníaca, la concepción demoníaca de la Edad Media que se materializa en ese castillo.
pero es muchas cosas más también, y si ustedes quieren podemos renovar acá el ejercicio, entre comillas, de que me digan qué es lo que pasa, qué representa ese castillo, porque también es un lugar de poder, pero también es un lugar con leyes propias y con leyes ontológicas propias, porque el vampiro en este caso es un no muerto, es un ser que ha desafiado toda ley de la naturaleza, un muerto imperfecto que no está vivo pero tampoco está muerto, ¿no? Por eso es que esa frase de Videla que decían no son ni vivos ni muertos, son desaparecidos, parece más digna del conde Drácula, ¿no? En ese aspecto. Y siempre me dio escalofríos por eso. Vamos a pasar ahora a otro libro que se llama El hombre en el castillo, precisamente, que es de Philip Dick. Es una novela publicada en 1962. Como ustedes saben, Philip Dick, que fue un escritor norteamericano de ciencia ficción, es muy pequeño el rótulo de ciencia ficción para escribirlo a Philip Dick, fue algo mucho más grandioso. Philip Dick nació en el año 28 y murió en el año 82, cuando vivió muy pobremente toda su vida, y cuando se llevaba al cine una de sus novelas, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas electrónicas, y fue llevada al cine con el nombre de Blade Runner, que ustedes la han visto con Harrison Ford, y había tenido la oportunidad de cazar un mango por primera vez en su vida, murió ese mismo año, pero dejó títulos memorables como la que les dije, como Ubik o Ir tirando, o una novela, Ir tirando no es de ciencia ficción, es una novela realista, o la novela La transmigración de Timothy Archer, que es la última novela de él y que es fabulosa. Y su novela más famosa quizás es esta, El hombre en el castillo. ¿Quién es el hombre en el castillo? ¿De qué habla esta novela? ¿Y qué representa en este caso el castillo del hombre en el castillo? Bueno, el hombre en el castillo es una ucronía, ¿no? Son estas novelas que se construyen, son como novelas históricas, entre comillas, pero si la historia hubiera sido diferente. Lo que acá plantea Philip Dick es que después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad a la guerra no la ganan los aliados, la gana Alemania y la gana Japón, y se divide el mundo entre Alemania y Japón. Algo un poco parecido a lo que pasa en 1984 de George Orwell, que el mundo está dividido en 3 bloques, ¿no? Uno de los bloques se llama Oceanía, que es donde viven los ingleses. No me acuerdo el nombre de los otros 2 bloques. La cuestión es que Estados Unidos está dividido en 3 partes. La costa atlántica pertenece a Alemania, la costa occidental pacífica pertenece a Japón, y hay en el medio una franja donde viven los norteamericanos medio pelo, pero que también está dividida hay ciudades que corresponden a uno u otro poder, y en un régimen absolutamente totalitario y con 2 cosmovisiones muy distintas, el ciudadano norteamericano es apenas un piojo ahí adentro. Algo muy parecido, salvando las distancias, ¿no?, a lo que ha pasado en América con los ciudadanos de los pueblos originarios. De pronto vienen los españoles, los ingleses, los franceses, son ellos los dueños de estas tierras, y el tipo que era de acá queda reducido a una condición de servidumbre, de pobreza, o se convierte en fugitivo, alguien que está fuera de la ley. El propio gaucho argentino le pasó eso, ¿no? Lo vemos en el Martín Fierro. Lo que les quería comentar es esto. En esta en esta novela, el hombre en el castillo es un personaje que va a irrumpir en la novela, que no es para nada el hilo, la parte más importante de la novela. Pero en este estado de cosas, en esta ucronía, que es casi lo contrario de una utopía, en una sociedad peor, digamos, que hubiese pasado si. Hay un escritor que se llama Hawthorne Abdensen, que vive en un búnker, que nadie sabe a dónde está ese búnker, y que ha publicado una novela que se llama La langosta se ha posado. Y se ha publicado de manera underground, porque el mercado negro existe en todos lados, aún en las peores ucronías, en los peores estados totalitarios. ¿Y de qué habla esta novela que publicó Abdensen? Habla qué hubiera pasado si en vez de ganar los alemanes la guerra en el 45, la ganaban los aliados, y qué hubiera pasado si Japón perdía la guerra y el mundo se dividía como está dividido ahora, en un bloque norteamericano, soviético, inglés. La novela esa era una afrenta a ese régimen totalitario, y a este tipo, a Abdensen, lo están buscando para asesinarlo, de la misma manera de No Daden, que los norteamericanos lo buscaron a Bin Laden en algún momento, si se acuerdan. Los que no son tan jovencitos se acordarán de lo de Bin Laden, ¿no? La diferencia es que acá no lo van a encontrar nunca Abdensen, pero hay una chica, una protagonista de la novela que se llama Juliana, y que está obsesionada con esa novela y sí lo va a encontrar.
Y cuando lo encuentre y hable con Abdensen, Abdensen le va a decir que en realidad, dice, mi novela no es una novela de la imaginación. Es lo que pasó de verdad. A la guerra la ganaron los aliados y acá estamos viviendo en un régimen donde nos hacen creer que no. Y ese régimen es tan totalitario que no sabemos, no conocemos la información de lo que hay más afuera. O sea, teóricamente la novela de Abdensen es casi un ensayo, pero en ese contexto lo quieren hacer pasar por una ucronía cuando en realidad era la realidad. Fíjense cómo hay como una cajita dentro de otra cajita en esta novela. Y un crítico dijo, y dice mal en no tomar el nombre del crítico de una nota que leí, que la novela esta de Philip Dick en realidad dice que es una cruzada contra el totalitarismo del mundo fenoménico. Esa frase, ese adjetivo fenoménico es el que interesa en esta frase. No es solamente una cruzada contra el totalitarismo, sino contra el totalitarismo del mundo fenoménico, es decir, del mundo que construye la realidad a partir de los discursos que nos emiten por los medios televisivos, radiales, etc., ¿no? Se puede construir cualquier realidad con eso. A lo mejor el coronavirus es una burda mentira, pero nos están picando los sesos todos los días, y eso, si algún día comprobamos que esto que está pasando ahora era una mentira o no era tal verdad, vamos a saber que eso es parte de ese totalitarismo fenoménico. Y eso lo reventaba a Philip Dick, que además Philip Dick era un tipo que tenía, vamos a decirlo entre comillas, visiones, o quizás sencillamente podía ver con ojos de loco y de muerto sin estar ni loco ni muerto. Podríamos decir en otras palabras que su mecanismo de la percepción funcionaba de una manera mucho más amplia que en el resto de los mortales, y eso en esta sociedad es pasar a ser un loco. Y poder escribir una ucronía diciendo qué pasaría si, a veces no es solamente patrimonio de la imaginación, sino patrimonio de posibilidades que probablemente estén latiendo en tiempo presente y que no las vemos. Quiero decir esto nada más sin querer caer en un discurso, entre comillas, paranoico, ¿no? Pero es muy importante lo que nos pide Philip Dick, a lo que nos anima en esta novela, que es a no pasar absolutamente nada que no sea por el filtro absoluto de nuestra percepción fenoménica, que no esté pasado ni por la creencia a los medios, que no esté pasado ni por la ideología, ni por lo que nos dicen que tenemos que creer, ni nada, sino tener una relación lo más directa posible entre la percepción y lo que se percibe. Esta percepción no es solamente la de los 5 sentidos, sino también otros modos de percepción también. Bueno, para finalizar, porque esto está siendo realmente largo, y ya estoy llegando a la media hora, quería hablarles de este último libro que vamos a ver ahora, que habla de un castillo, y que es el que más me gusta, y espero no extenderme mucho. Este libro se llama Cruzada contra el Grial, y lo publicó un escritor alemán llamado Otto Rahn. Otto, O-T-O, Rahn, R-A-H-N. Este libro fue publicado en el año 1933. Otto Rahn era un filólogo alemán obsesionado, era medievalista y estaba obsesionado con la tragedia de los cátaros. Los cátaros fueron, entre comillas, un grupo de cristianos gnósticos, vamos a decirlo así, cristianos gnósticos básicamente, que tuvieron su época de esplendor en la Francia, en el sur de Francia, a mediados del siglo XIII, 1240, imagínense por ahí. Pero este grupo de cátaros, la palabra cátaro viene del griego, del catarsis. Hacer catarsis quiere decir purificar las pasiones. Sé que la catarsis tiene la misma raíz que la palabra pureza, y los cátaros eran los puros. Eran prácticamente nómades que andaban caminando por diferentes lugares de Francia predicando el Evangelio, pero el Evangelio de Juan nada más. Ustedes saben que de los 4 evangelios, el del apóstol Juan es el único que habría estado escrito por un apóstol de manera directa. Digamos, los demás evangelios se podrían llamar el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Lucas. No, el Evangelio de Lucas, pero Lucas no fue un discípulo de Jesús. Y el Evangelio de Juan, porque Juan dice, quien escribió esto es el discípulo amado. Ellos creían en ese Evangelio que podríamos decir que es un Evangelio gnóstico. Algún día vamos a hablar de eso, estaría bueno, pero se hablaba de gnóstico en cuanto a que hay un conocimiento más profundo ahí atrás.
y que el gnosticismo, tomando el claroscuro del maniqueísmo, dice que hay un mundo material y un mundo espiritual. ¿Es blanco o es negro la cuestión en el mundo gnóstico? No hay términos medios, digamos. Y ese es el único evangelio, además, que no es ninguno de los evangelios sinópticos, el de Juan, ¿no? Los otros tres parecieran sacados de una misma matriz, el evangelio de Juan no. Pero la cuestión es que Otto Rahn era fanático de este movimiento que tuvo lugar en esa Francia del siglo XIII, en donde se vivía en el mundo occitano, que es el del sur de Francia, se hablaba la lengua occitana, que es una lengua latina, muy parecida al catalán, entre el catalán y el español. Y ahí había condes, gente que vivía absolutamente tranquila, en libertad, no había guerras, había libertad de cultos, y estos cátaros, estos hombres nobles, puros, que caminaban y predicaban el Evangelio y se vestían de negro todo el tiempo, empezaron a tener una grandísima aceptación social porque eran personas realmente que vivían como lo que predicaban. ¿Qué pasó? El catarismo le quitó muchos adeptos a la iglesia, al punto que el Papa Inocencio III, en esa época, ordenó que el ejército del Vaticano fuese a exterminar, esa fue la orden, la herejía, porque le llamaban la herejía cátara o herejía albigense, como ustedes van a leer. La cuestión es que efectivamente este ejército del Vaticano fue al sur de Francia y quemó literalmente ciudades enteras que eran ciudades cátaras, como por ejemplo Béziers o Carcassonne. Carcassonne, como dicen los franceses, era una ciudad sitiada, como un castillo también, y adentro había católicos también. Y el jefe de ese ejército, que se llamaba Simón de Montfort, dijo: quémenlos a todos, que Dios reconocerá los suyos. Como diciendo, bueno, si entre 100 cátaros mueren 20 católicos, que Dios me perdone, acá hay que exterminar todo porque es la orden del Papa. ¿Qué pasó? Que los cátaros tuvieron un último refugio, que fue en un castillo. Ese castillo era un castillo que estaba en Foix, se escribe en francés, que es una región en el sur, en un monte que se llama el Monte Tabor. Y ese castillo era el castillo de Montsegur. Fíjense el nombre, es muy catalán, Montsegur, Monte Seguro, así, directamente. En ese castillo, y según antiquísimas leyendas y antiquísimos cantos de provenzales, occitanos, poemas antiquísimos que hablaban sobre el Santo Grial y que los trovadores cantaban. Muchos cátaros eran trovadores y muchos trovadores se volvieron cátaros, estos poetas ambulantes que como en la época de Homero recitaban la Ilíada, acá cantaban cantos o recitaban poemas. Decían que ese monte, Montsegur, en Montsegur alguna vez estuvo el Santo Grial. ¿Qué era el Santo Grial? Bueno, el Santo Grial, la definición oficial era que era la copa en la cual Jesús tomó en la última cena, el vino que se convierte en sangre. Sin embargo, hay otras interpretaciones, porque aparentemente el Grial es el objeto más codiciado no solamente por la cristiandad, sino por las religiones del mundo. Algunos dicen que era la diadema de esmeralda que se le cae a Lucifer de su corona cuando los ángeles son expulsados del cielo. Otros dicen que es un objeto pagano, pero es el objeto religioso más importante del mundo y estaba ahí. Para quienes vieron el Código Da Vinci, la película esa, hay una teoría que dice que en realidad el Santo Grial no era la copa donde Jesús bebió y estaba la sangre de Jesús en ese recipiente, sino que ese recipiente es un útero, y entonces serían los descendientes por sangre de Cristo, los del Santo Grial. La cuestión es que estos últimos cátaros se refugiaron en Montsegur y al cabo de varios meses, rodeados por el ejército del Vaticano, se rindieron y fueron todos quemados en un monte que hoy por hoy se llama Mont de Cremats, el monte de los cremados, en donde los católicos le decían que o se convertían o los quemaban, y todos se tiraron al pozo con el fuego para morir incendiados en nombre del catarismo. Lo que dice la leyenda también es que en ese monte, la noche anterior a que se entreguen los últimos cátaros, habrían sacado el grial por la parte de atrás del castillo y que los católicos no lo habrían encontrado. Este grial que no sabemos qué es, si era un objeto, si era una persona, no sabemos qué era.
no se sabe todavía. La cuestión es que Otto Rahn estaba obsesionado con la búsqueda de ese grial, quería saber qué era y a dónde estaba, e hizo varias expediciones al sur de Francia para encontrarlo, al punto que cuando entra Hitler en el poder, uno de la mano derecha de Hitler, que era Himmler, que era el ocultista del Reich, estaba tan fascinado con el libro de Otto Rahn que lo llamó a Otto para que fuera a buscar el grial, que el Partido Nacional Socialista le pagaba todos los gastos y lo hizo miembro de la SS. Otto Rahn accedió y en una carta dice qué otra cosa podía hacer sino acceder, con el miedo que tenía de que lo mataran si le decía que no a ese régimen totalitarista tan parecido al del libro de Philip Dick. La cuestión es que Otto Rahn va a aceptar y va a ir a buscar el grial, que por supuesto no va a encontrar, pero en cambio va a escribir un libro fabuloso que se llama La Corte de Lucifer. Buenas noches, gente del taller. Les pido mil disculpas por el corte abrupto de ayer y por mi impericia comunicacional, pero bueno, fue un error mío con el celular y me entró una llamada y se cortó el audio, así que lo voy a completar ahora brevemente. Estuvimos viendo, para recapitular, ¿no?, el tema de los castillos de la literatura, qué ocultan, qué simbolizan, qué esconden los castillos. Y yo les hablaba por último de un libro, así como hemos visto algunos libros, algunos castillos de libros como el castillo de Kafka, el castillo de Drácula en Bram Stoker, el hombre en el castillo de Philip Dick. Cerrábamos con la cruzada contra el grial de Otto Rahn, del alemán Otto Rahn. Les comenté un poco que Otto Rahn era un filólogo alemán que había investigado se especializaba en la historia de la Edad Media y sobre todo era especialista en el movimiento cátaro que surgió en el siglo XII en Europa, en el siglo XIII tuvo su apogeo, digamos, en el sur de Francia, y él estaba obsesionado con un castillo precisamente que era el castillo de Montségur. El castillo de Montségur fue el último refugio de los cátaros, como les comenté, cuando el Vaticano la consideró una herejía, envió a su ejército para exterminarlo así lisa y llanamente, ¿no? Y quemaron las ciudades más importantes donde el movimiento cátaro había prendido, en las ciudades francesas de Carcassonne, de Béziers, como dicen los franceses, y Carcassonne. Y finalmente los últimos cátaros se refugiaron en este castillo de Montségur. Montségur queda en un departamento francés que se llama Foix, se escribe Foix, que queda muy al sur de España, bastante cerca de Cataluña. Estos eran los lugares más importantes de lo que se llamó la civilización o la cultura occitana. Yo les comentaba también que la mayoría de los cátaros, de los puros, de estos predicadores de este Evangelio de Juan, combinado con la gnosis y con el maniqueísmo persa, digamos, muchos de ellos eran trovadores también. Pero bueno, estamos en el castillo de Montségur. Les decía que ese castillo estuvo cercado durante varios meses por el ejército del Vaticano hasta que al final los albigenses, como les dicen a los cátaros también, se rinden y bajo obligación de pasarse al catolicismo o morir, la mayoría, su inmensa mayoría eligió morir quemados en un pozo en donde se tiraban ellos por su propia voluntad, los cátaros. De ahí que ese lugar al día de hoy se lo conozca como Camps de Cremats, así en catalán, el campo de los cremados o de los incinerados. Y ese castillo que había quedado en ruinas, el castillo de Montségur, lo obsesionó a Otto Rahn, porque él decía que en ese lugar había estado por última vez el Santo Grial, esta gran reliquia de la cristiandad y de las religiones europeas, porque hay quienes dicen que es algo más que la copa en donde tomó Jesús, ¿no? La cuestión es que los cátaros la habrían salvado antes de entregarse. Pero bueno, yo quería hablarles de otra cosa ahora. Ese castillo, que ahora es una ruina hermosa, fabulosa, la verdad que si lo pueden googlear, mírenlo. ¿Qué escondía ese castillo? Bueno, tal vez el Santo Grial, pero escondía también, o guardaba, o refugiaba a la última gran, entre comillas, herejía cristiana que habitó a Europa
Y si bien ellos fueron quemados, los cátaros y el castillo, de la misma manera que en Fahrenheit, ¿se acuerdan que hace poco hablábamos de Fahrenheit? Fueron quemados los libros. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Puedes escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María.